Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bien, os voy a hacer una pequeña introducción al tema 4, la poesía lírica. Mm, Nosotros lo vamos a reducir un poquito, vamos a ir a lo básico, ¿sí? Y, ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos hablando de algo? Pues lo primero que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre es intentar definirlo, ¿vale? Vamos a intentar definir qué es eso de la poesía. ¿Qué es la poesía? Vale, pues os he puesto ahí una definición que en realidad tiene dos elementos. La poesía es la expresión de sentimientos y emociones mediante el ritmo. ¿Mm? Bien, vamos a detenernos un momento en estos dos elementos. ¿Qué es esto de expresión de sentimientos y emociones? Pues que la poesía no es narrativa. La poesía no nos tiene por qué contar nada y si nos cuenta algo, en realidad no es lo más importante. La poesía tampoco es teatro, no se representa en un estrado con una serie de personajes en un escenario. ¿Sí? Y por otra parte, la poesía es ritmo. Es decir, no nos vale solo con escribir una carta en la que le cuentas a un amigo mucho afecto que le tienes o a tu madre lo mucho que la quieres, sino que tienes que utilizar una serie de elementos rítmicos para crear ese poema. ¿Mm? ¿Cuáles son esos elementos rítmicos? Pues pueden ser de muchas clases, pero fundamentalmente, en español por lo menos, se utilizan versos y repeticiones. A veces no se utilizan versos, se escriben poemas en prosa. ¿Y cómo se consigue ese ritmo? Pues repitiendo palabras, repitiendo estructuras, etc. Los versos, sabéis, pues que normalmente tienen una medida, ¿no? Suelen tener una medida, un número de sílabas, y muchas veces pues tienen ritmo, ¿no? Se repiten los sonidos finales de ciertas palabras. Además, pues se suelen agrupar en estrofas, etc. Bien, pues esto es lo que definiría a la poesía, ¿no? La expresión de sentimientos y emociones mediante el ritmo. Vamos a ver ahora, o vamos a reflexionar sobre esto de los sentimientos y las emociones, ¿no? Porque a veces es un poco difícil saber cuáles son los sentimientos, cuáles son las emociones, ¿no? Vamos a ver una idea que os quería presentar, que es la siguiente. Este señor es un psicólogo, ¿no? Es un psicólogo que se llama Paul Ekman y que hizo un estudio con una serie de psicólogos y llegaron a la conclusión de que hay 6 emociones básicas, ¿vale? ¿Cuáles serían estas 6 emociones básicas? Pues según estos señores, que yo tampoco os digo que estén en lo cierto, ¿no? Es el estudio que hicieron, pues habría estas 6 emociones. Alegría, tristeza, enfado, asco, miedo o asombro. Claro, ¿por qué os hablo de todo esto? Pues porque a lo mejor os veis un poema y lo que tenéis que pensar siempre es, a ver, ¿qué emoción está intentando transmitir este poema? ¿Es un poema alegre? ¿Es un poema triste? ¿Está el poeta enfadado? ¿Está intentando que yo me enfade? ¿De qué va todo esto, no? ¿Vale? Por eso os estoy explicando esto. Ekman lo que decía también es que no solo hay 6 emociones básicas, claro, hay muchas más emociones. La decepción, la lástima, ¿no? Muchas emociones más. Pero todo el resto de las emociones serían una combinación, ¿no? Una combinación de las anteriores. Por ejemplo, si tú sumas el enfado al asco, lo que tendrías sería ni más ni menos que la indignación. ¡Oh, qué tío! No, es que no lo soporto. ¡Oh, es que me da un asco! Pues es que estás indignado. ¿Vale? ¿Entendéis? Eso sería un poco el juego. Bien. Los poemas, además de transmitir emociones o sentimientos, de expresarlos, pues hablan una serie de cosas. ¿Vale? Tiene una serie de que se podemos llamar temas. ¿No? Vamos a verlos. Los más importantes. Os pongo ahí. ¿De qué se habla en los poemas? Y os pongo aquí al principio. Digo, en realidad se puede hablar de cualquier cosa que uno quiera, mientras se expresen sentimientos. Pues sí, es que es verdad. Tú puedes hablar de política, puedes hablar de religión, puedes hablar de que has suspendido un examen,
o de que lo has aprobado, o de que cualquier otra cosa. ¿Sí? Lo importante es que expreses una serie de sentimientos. Vale. Sin embargo, sí que es cierto que si sumásemos todo el conjunto de los poemas que se han escrito de este tipo, de poesía lírica, pues al final es cierto que un gran porcentaje de ellos hablarían de estos tres temas. El amor, la naturaleza y el paisaje en general, y la muerte, ¿no? Entonces digamos que son los tres temas recurrentes de la poesía, los que más interesan. ¿Sí? Bien. Por último, en este resumen introductorio, nosotros podemos escribir diferentes tipos de poemas. Es lo que llamaríamos subgéneros líricos. Es decir, nosotros tenemos la poesía lírica y dentro de la poesía lírica pues podemos escribir una serie, un tipo de poemas u otro. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son? Pues aquí os he puesto los 4 básicos que suelen ser los que escriben todos los poetas, ¿no? En un momento u otro. Pues tenemos canciones, elegías, odas y sátiras. Bien, ¿en qué consisten cada uno de ellos? Rápidamente. Las canciones es la expresión de sentimientos. Os pongo aquí, normalmente amorosos, o no. ¿Vale? Digamos que las canciones es el género, o el subgénero, mejor dicho, neutro. ¿Vale? Si no es ninguno de los otros, es una canción. ¿Vale? Luego tenemos las elegías. Esto de las elegías es el lamento por algo que hemos perdido, ¿no? Puede ser una amistad, puede ser la juventud, puede ser alguien que ha fallecido o puede ser el dinero, ¿vale? Pero digamos que es un lamento por algo que hemos perdido, ¿vale? Un poco diferente son las odas. Las odas es que alabamos a alguien o algo, decimos lo maravilloso que es esa cosa o esa persona. Y os pongo aquí, hay odas desde una cebolla, pues sí, incluso de una alcachofa, de un poeta muy famoso, Pablo Neruda, y también hay odas a emperadores, a papas o a grandes personajes de la historia. Bien, puede ser también a diferentes cosas. Y por último, tenemos el género justo contrario, la sátira. ¿Qué hacemos en la sátira? Pues criticar algo. Normalmente lo que se hace es criticar a alguien, ¿no? Pues nos reímos de alguien. A veces tampoco tiene por qué ser graciosa la sátira, pero normalmente suele serlo, ¿no? Nos intentamos reír de alguien. Y con esto hemos terminado esta introducción. Os mandaré unos poquitos ejercicios, ¿vale? Y una cosita un poquito más especial. Chao, chao. Gracias por estar ahí.